Revelado. El increíble secreto de un rancho olvidado que transformó su vida en 30 días. Jorge, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba atrapado en un ciclo sin fin de desprecio y subestimación en el laboratorio agrícola donde trabajaba. La ciudad, con su bullicio implacable, parecía devorar su esencia, sus sueños. Las risas burlonas de sus colegas resonaban en su mente, recordándole constantemente que su origen humilde era un estigma. «Eres solo un niño de la sierra», le susurraban sus inseguridades. Ese eco en su cabeza le robaba el aliento y le dejaba un vacío, una sensación de impotencia cada vez que su madre, con su fe inquebrantable, repetía que el esfuerzo valdría la pena. Un día, mientras organizaba papeles en su cubículo, sus manos tropezaron con una carta desgastada. La caligrafía, reconocible, le hizo temblar. Era una carta de su abuelo, en la que se mencionaba un rancho olvidado, un legado que juraba traer riquezas y oportunidades a quien tuviera el valor de revivirlo. Su corazón se llenó de esperanza, la misma que su madre había sembrado en él durante años. No podía permitirse dudar. Decidió regresar a la sierra, a la tierra que nunca llegó a conocer del todo, llevando consigo los sueños de su madre y la nostalgia de su infancia. Al llegar al rancho, la magnitud de la desolación lo golpeó como un puñetazo. La vegetación marchita y las construcciones en ruinas susurraban historias de un pasado lleno de vida. Miradas de desprecio lo acogieron, provenientes de los dueños de tierras vecinas que se reían a sus espaldas. ¿Quién se cree? Un ingeniero de pueblo tratando de salvar lo que nunca debió existir. Ese peso del menosprecio le oprimía el pecho. Se sentía pequeño, insignificante, pero en su interior una chispa comenzó a crecer. Recordó las enseñanzas de su abuelo, aquellas historias acerca de técnicas antiguas que podía aplicar. De repente, la tierra no solo era suelo seco, era un campo de posibilidades. A medida que hacían falta recursos, Jorge se vio atrapado entre la voracidad de la tierra y la presión de los inversionistas que se acercaban con propuestas tentadoras. «Solo firma, serás rico en un instante», le decían. Pero su espíritu se debatía entre la codicia y la dignidad. Se sintió observado. La mirada de su madre se clavaba en su alma, recordándole la historia de su abuelo, luchador incansable. Una voz interior clamaba por no sucumbir a la corrupción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía. Un día, mientras exploraba el viejo cobertizo, descubrió documentos que mostraban injusticias que su familia había sufrido por el despojo de sus tierras. La rabia lo consumió. Jorge recordó cada insulto, cada burla, y sintió el fuego de la lucha arder dentro de él. ¿Debía arriesgarlo todo por un sueño? La incertidumbre le desgarraba el alma. Tenía el poder de cambiar su historia, pero también el miedo a perderlo todo. ¿Sería suficiente su valor para enfrentarse a aquellos que habían menospreciado su historia? Así, con un futuro incierto y un corazón empapado de dudas, Jorge se lanzó al abismo de su destino, sin saber si lograría reescribir la historia de su familia, o si la sombra del desprecio lo perseguiría para siempre. La rabia y la frustración se entremezclaban con un renovado sentido de propósito en Jorge. Regresó al rancho decidido a levantarlo de sus cenizas, no solo por él, sino por la historia de su familia. Cada mañana, al amanecer, se adentraba en la tierra reseca, empapándose de su árido aroma,
mientras se preparaba mentalmente para el desafío que enfrentaba. Con su conocimiento agronómico, comenzó a diseñar un plan estratégico que le permitiría revitalizar el rancho, implementando técnicas ancestrales combinadas con innovaciones modernas. A medida que los días pasaban, Jorge trabajaba incansablemente. La tierra, antes fría y muerta, comenzaba a revelar indicios de vida con cada semilla que sembraba. Utilizaba métodos de conservación de agua, como pozos de infiltración, mientras que en las parcelas aplicaba compost orgánico, algo que había aprendido en la universidad. Su intuición se volvía más aguda. Podía sentir cómo la planta, aunque pequeña, luchaba por abrirse paso hacia la luz. Esa resistencia reflejaba su propia batalla interna. Sin embargo, la presión no cesaba. Movimientos de aquellos inversionistas astutos continuaban acechándolo. Jorge escuchaba sus murmullos burlones al pasar, y uno de ellos, un tal Raúl, era particularmente insistente. Si quieres hacer esto bien, debes dejar el cuento de hadas y aceptar la realidad. Este lugar es un agujero negro, le decía, desafiando el ímpetu de su lucha. Pero Jorge, ante la oferta tentadora que amplificaba el eco del cinismo de sus viejos colegas, se armaba de valor. No podía rendirse. Sería una traición a su familia y a todo el sacrificio que habían hecho por él. Una tarde, mientras discutía las dificultades del cultivo con un anciano del pueblo, cuya sabiduría parecía fluir con cada palabra, surgió una idea en su mente: la colaboración. Jorge se dio cuenta de que no podía enfrentar esto solo. Comenzó a visitar a los vecinos, compartió su visión y comenzó a crear una red de apoyo. Se ofreció a enseñarles técnicas modernas de cultivo, y en reciprocidad, ellos le ofrecieron recursos y mano de obra. Cada conversación lo llenaba de energía. Lo hacía sentir que estaba forjando algo más grande que él. Una comunidad en la que todos podían sanar las heridas del pasado. Sin embargo, los antagonismos no desaparecieron. Raúl, disgustado por la unión de Jorge con los campesinos, decidió intensificar la presión. Empezó una campaña de desprestigio en su contra, sembrando dudas entre los agricultores sobre las capacidades de Jorge y sus métodos. Las burbujas de angustia comenzaron a volver a formarse en su interior. ¿Qué dirán de mí ahora?, se cuestionaba. Su mente rebosaba de inseguridades mientras los ecos del pasado volvían a golpear. Pero esta vez contestó a su voz interna con determinación. La presión lo hizo más fuerte. Una noche, contemplando las estrellas desde un rincón de su rancho, pasada la tormenta emocional, se sintió conectado a sus raíces. Comprendió que lo que estaba en juego trascendía una simple propiedad. Era un legado que debía proteger a toda costa. Sin embargo, la confrontación que había estado evitando lo acechaba. Jorge sabía que pronto tendría que decidir su próximo paso: enfrentar a Raúl y sus mentiras, o arriesgarse a perder todo lo que había construido. Así nació una nueva pregunta en su mente. ¿Sería suficiente el poder de sus convicciones para superar los embates externos? ¿O necesitaría encontrar una fuerza aún más interna para enfrentar lo que se venía? Con el horizonte en su mirada, Jorge se preparaba para dar el siguiente gran paso en su viaje. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La mañana siguiente, el brillo del sol atravesaba las nubes de polvo que cubrían el rancho, iluminando cada rincón olvidado. Jorge se levantó temprano, consciente de que ese día podía cambiar el rumbo de su vida. Había decidido enfrentar a Raúl, no solo por la defensa de su proyecto, sino por el despertar de su propio valor. Sabía que las palabras de Raúl resonaban en los oídos de muchos, pero era tiempo de convertir el miedo en estrategia. Primero, elaboró un discurso que resumía su visión. Durante toda la noche no solo había ensayado ante el espejo, también había sentido cada palabra en su interior. Se planteó no solo defender sus métodos, sino explicar el porqué de cada técnica y la historia que había detrás de su familia. Al mediodía, Jorge reunió a los agricultores del pueblo.
Hizo circular la invitación como si fuera una siembra. Quien lo escuchara sería parte del cambio. Les habló de su visión, de cómo la unión de suelo y tecnología podía traer un futuro distinto. Les mostró las primeras señales de vida en sus cultivos, como un testimonio de su compromiso. Mientras hablaba, sintió un torrente de emoción y miedo recorrer su cuerpo. A medida que los rostros de los vecinos se iluminaban con esperanza, experimentó una transformación interna. El joven inseguro que había sido, comenzaba a desaparecer. Aquel día, no era solo un agricultor, era un líder. En medio de su oratoria, apareció Raúl, con su aire despectivo, dispuesto a interrumpirlo. «No confundas la pasión con la realidad, Jorge», gritó, desatando murmullos de incredulidad. Sin embargo, en vez de flaquear, Jorge se mantuvo firme. «No hablo de cuentos de hadas, hablo de un proceso verdadero. Este rancho puede renacer», respondió con energía. La respuesta resonó en el aire. Raúl, algo confundido por la respuesta inesperada, ya no parecía tan seguro. Jorge había desnudado su retórica y, aunque las dudas sobre él aún persistían, había plantado una semilla de resistencia. Sabía que el camino estaba lleno de espinas, pero también de posibilidades. Al regresar a casa, la sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Pero no todo estaba resuelto. A partir de ese momento, sería fundamental conseguir demostrar que podía llevar su rancho hacia una nueva era. Para ello, optó por involucrar a los más escépticos en su proyecto. Se acercó a cada agricultor que había dudado de él, escuchando sus preocupaciones y tejiendo juntos un plan de acción. El tiempo pasaba y, con cada paso que daba, se sentía más fuerte. Un día, mientras revisaba el estado de los cultivos, notó que había más de lo que esperaba. Tallos verdes y saludables, una señal palpable de que su esfuerzo comenzaba a dar frutos. La conexión con la tierra se volvía cada vez más profunda, y por primera vez en muchos años, la esperanza tomaba cuerpo en su pecho. Sin embargo, en medio de sus progresos, un antiguo amigo de la universidad, tentado por las redes de Raúl, apareció en el pueblo. La sensación de traición se filtró en sus pensamientos, poniendo a prueba la solidez de lo edificado. La lealtad, antes tan firme, comenzaba a tambalearse en su mente. Debería proteger su amistad o su causa. La inminente confrontación con la traición se colaba en su vida, mientras su lucha por el rancho se intensificaba. Jorge no solo estaba en juego su legado familiar, sino sus convicciones más profundas. La balanza de sus valores comenzaba a inclinarse. La verdadera pregunta surgía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su sueño? La respuesta se acercaba a pasos agigantados, planteando que el otro lado de la lucha significativa estaba a punto de revelar sus sombras. Mientras los días transcurrían, Jorge se entregó plenamente a la tarea de fortalecer su proyecto. La angustia de tener que decidir entre su amistad y su sueño lo consumía, y cada encuentro con su antiguo amigo solo intensificaba la batalla interna. Cada vez que lo veía, recordaba las noches de estudio y las risas compartidas, mientras la sombra de la traición se cernía sobre su mente como una tormenta inminente. Jorge comenzó a reunir más información sobre las innovaciones agrícolas que podrían marcar la diferencia en su rancho. Pasaba horas investigando, sumergiéndose en libros y estudios técnicos, tratando de innovar en un medio que parecía resistirse al cambio. En uno de esos momentos, se topó con un artículo sobre un cultivo resistente a las sequías que había revolucionado pequeñas fincas en otras regiones. La idea de aplicar esas técnicas en su tierra le llenó de energía. Existía un camino claro hacia el progreso. Sin embargo, cada noche, cuando la casa caía en silencio, las dudas regresaban como ecos. Recordaba cada comentario despectivo de Raúl, cada mirada escéptica de los que aún no creían en él. La voz interna que solía ser un susurro, ahora se convertía en un grito. ¿Y si fallas? ¿Y si no es suficiente? Pero Jorge decidió que prefería fracasar por intentar que vivir atrapado en el miedo.
Esa determinación, aunque frágil, se afianzó en sus acciones. Una mañana tomó la decisión de abrirse a nuevos enfoques. Convocó a una reunión privada con los agricultores más reacios, aquellos que aún se abrazaban a sus viejos métodos. En lugar de presentarse como un líder, eligió la humildad. Los invito a compartir sus experiencias y conocimientos, juntos podemos encontrar una solución. Esa decisión cambió el ambiente. Los agricultores, sorprendidos por su enfoque colaborativo, comenzaron a compartir sus inquietudes, preocupaciones y hasta sus propias ideas. Con el tiempo, la comunidad empezó a formar un círculo de confianza alrededor de Jorge. Sin embargo, la presencia de su amigo, ahora al servicio de Raúl, se convertía en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada encuentro aleatorio generaba una tensión difícil de ignorar. Debía decidir si confrontarlo o seguir ignorando su mirada penetrante. Una tarde, mientras revisaba los cultivos, Jorge sintió la urgencia de confrontar la situación. No podía permitirse que la duda se convirtiera en el enemigo. Decidió abordar a su amigo en un terreno neutral, en la plaza del pueblo donde habían compartido tantas risas. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus sentimientos de traición, sino también de demostrar que no tenía miedo de luchar por lo que había construido. Cuando se encontraron, la conversación se tornó tensa rápidamente. Su antiguo cómplice, con el respaldo de Raúl, lo retó. «Insistes en una causa perdida, Jorge. La tradición nunca será reemplazada por tus ideas». La presión creció en el pecho de Jorge. Quería gritar, defenderse, pero en cambio se mantuvo firme, observando las palabras de su amigo como una oportunidad más. No se trata de borrar la tradición, se trata de enriquecerla. Te invito a ver mi trabajo en acción. Esa invitación asomó una chispa de esperanza en medio de la hostilidad. Pero, en su reflejo, Jorge supo que había algo más profundo que el conflicto. Una lucha interna que definía quién era. Estaba dispuesto a sacrificar su relación por un ideal que había empezado a tomar forma en su mente, pero que aún no se había materializado del todo. Aquel intercambio, aunque incómodo, representaba una encrucijada. Jorge se preguntaba continuamente si su amigo había cambiado, o si era él mismo quien había evolucionado, y lo que estaba en juego lo empujaba a descubrir su verdadero ser en medio del caos. La revelación personal era inminente, y la esencia de su lucha resonaba en cada paso. ¿Qué significaba realmente luchar por su sueño? ¿Y cuál sería el costo de esa lucha? La respuesta estaba al alcance, a la vuelta de la esquina. Solo necesitaba encontrar la estrategia adecuada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Jorge. Despertaba antes del amanecer. La luz del sol apenas iluminaba las ventanas, y se entregaba al trabajo con un fervor renovado. La carta de invitación a su antiguo amigo seguía pesando en su mente, mientras las palabras resonaban. Te invito a ver mi trabajo en acción. Esa frase se convertía en su mantra, empujándolo hacia adelante, decidido a demostrar que no solo soñaba, sino que estaba dispuesto a materializar su visión. Esa motivación lo llevó a reunir un grupo más amplio de interesados en su proyecto. No solo agricultores locales, sino también empresarios que podrían ver en su innovación una oportunidad de negocio. Las estrategias modernas que estaba implementando empezaron a dar frutos, y con cada pequeño avance, su confianza comenzó a elevarse como un ave en ascenso. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su amigo permanecía y alimentaba su inquietud. Su antigua conexión se había transformado en un recordatorio de su dilema, intensificando su deseo de demostrar su valía. Un día, mientras Jorge trabajaba en un nuevo diseño para maximizar el rendimiento del suelo, recibió un mensaje inesperado. Era su amigo, el que había estado apoyando a Raúl. La invitación era clara. Me gustaría conversar. Necesito ver esto con mis propios ojos. Jorge sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. La oportunidad de demostrar su trabajo estaba a la vista,
pero también implicaba abrir una puerta a la traición que había tratado de dejar atrás. En el encuentro, Jorge presentó detalles de su proyecto. Mostró gráficos, resultados preliminares y testimonios de aquellos que habían comenzado a ver mejoras en sus cultivos. La mirada de su amigo pasó de la incredulidad a la curiosidad. Sin embargo, cuando la conversación se tornó más profunda, Jorge sintió que la tensión regresaba. Las viejas dinámicas emergían automáticamente, como si una sombra del pasado se interpusiera entre ellos. Si esto no funciona, Jorge, ¿qué pasará? Estás arriesgando mucho, advirtió su amigo, la voz llena de inquietud. La pregunta resonaba en su mente, reviviendo la voz interna que durante tantos años había dudado de su capacidad. Pero esta vez, Jorge encontraba en su interior una respuesta clara. No puedo seguir dudando de mí mismo. He aprendido, he crecido, y estoy listo para enfrentar cualquier repercusión. Su amigo lo observó durante un momento, como calibrando la sinceridad de su afirmación. Jorge, sintiendo más que nunca la necesidad de afirmarse, expuso su vulnerabilidad. No todo se trata de ganar o perder. Estoy dispuesto a aprender de mis fracasos si es necesario, confesó. En ese instante, Jorge comprendió que el verdadero acto de valentía no residía en desafiar a Raúl o consolidar su proyecto, sino en ser honesto con quien era y lo que deseaba convertirse. La conversación terminó con un compromiso. Su amigo aceptó visitar el rancho en una semana para evaluar los avances. Jorge sabía que no solo estaba en juego la validación de su proyecto, sino también la posible reconstrucción de un lazo que había creído irrecuperable. La naturaleza compleja de las relaciones humanas nunca había sido tan palpable. Mientras planificaba los días que se avecinaban, la vorágine de emociones devastadoras y esperanzadoras se cruzaban en su interior. La posibilidad de una reconciliación personal y profesional coexistía con la presión del éxito o el fracaso. ¿Lograría convencer a su amigo? ¿Sería su proyecto la pieza que encajara en su vida de una vez por todas? Con el tiempo avanzando y el día del encuentro inminente, un sentido de urgencia lo consumía. Esa cita no solo era crucial para su futuro agrícola, sino para el cierre de un capítulo doloroso en su vida. Decidido a prepararse bien, Jorge sabía que debía dar su mejor esfuerzo en cada detalle, además de aferrarse a su autenticidad. Sin embargo, una inquietante voz dentro de él preguntó, ¿estás listo para lo que podría revelarse ese día? La respuesta permanecía suspendida en el aire, creando una tensión palpable que anticipaba un desenlace inesperado. Jorge se despertó esa mañana con el sonido del viento susurrando entre los árboles. La luz del amanecer parecía dorar cada hoja y cada superficie del rancho, reflejando un nuevo día que podría definir su vida. A pocos días de la visita de su amigo, una mezcla de emoción y ansiedad lo invadía. Este encuentro era más que una simple revisión del proyecto. Era un hito personal que podría abrir puertas a posibilidades más grandes o cerrarlas de golpe. Mientras tomaba un sorbo de café, repasaba mentalmente el plan de presentación. Quería impresionar, mostrar no solo los números, sino la pasión que había inyectado en cada rincón del rancho. Sin embargo, también entendía que debía mostrar vulnerabilidad y honestidad. Había sido su mayor aprendizaje. No temer a mostrar lo que había costado alcanzar el éxito. Durante los días previos, se enfocó en los detalles. Trabajó mano a mano con algunos jóvenes agricultores que se habían unido a su causa, puliendo el discurso que pretendía presentar a su amigo. Cada experimentación con los cultivos, cada éxito y cada fracaso, se transformaron en lecciones que Jorge compartía con fervor. En ese proceso, empezó a ver el potencial no solo de su proyecto, sino también en sí mismo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día crucial, sentía un creciente peso en sus hombros. Las sombras del pasado no solo eran recuerdos, se convertían en pensamientos que amenazaban con desbordar su nueva confianza. Jorge tuvo una noche de insomnio.
revisando una y otra vez las estadísticas, los testimonios, todas las mejoras en los cultivos. Pero más que nada, cernía sobre él la pregunta: ¿seré suficiente? El día de la visita llegó, y el sol brillaba intensamente. Jorge respiró profundamente y se centró en eso, su propia respiración. Había trabajado incansablemente por momentos como este, por poder demostrar que había aprendido a ser un mejor líder y aprendiz. Cuando su amigo llegó, la tensión era palpable entre ellos, y el ambiente de la granja vibraba con una incertidumbre cruda. La demostración comenzó en el invernadero, donde los cultivos florecían. Jorge empezó a hablar sobre su enfoque innovador, no solo de técnicas superficiales, sino de un cambio de mentalidad hacia la agricultura. Cada palabra que compartía era un reflejo del camino personal que había recorrido. Su amigo escuchaba atentamente, aunque a veces su mirada denotaba escepticismo. Sin embargo, el verdadero momento de prueba llegó cuando hablaron sobre los fracasos que había enfrentado. Jorge, consciente del impacto de su honestidad, abrió su corazón y mostró fotografías de las cosechas perdidas en experimentos fallidos. La vulnerabilidad de estas experiencias iluminó su perspectiva. Estaba dispuesto a mostrar que el fracaso era una parte clave del proceso de aprendizaje. El silencio que siguió fue inquietante. Jorge observó a su amigo, sintiendo que las viejas emociones peleaban por salir. ¿Estaba a su disposición a ser sincero lo suficiente para cambiar la percepción que su amigo tenía de él? La mirada de su compañero cambió lentamente, como si empezara a ver en Jorge no solo al soñador, sino al hombre que había enfrentado dificultades y salió más fuerte. Al finalizar la visita, Jorge sintió que había cumplido con su objetivo. Había compartido su esencia, sus triunfos y sus fracasos. Sin embargo, el futuro seguía incierto. La sensación de éxito sobre la presentación contrastaba drásticamente con la posibilidad de que su amigo decidiera no apoyar su visión. Mientras se despedían, Jorge notó la indecisión en la mirada de su amigo. «Necesito tiempo para pensar», fue su respuesta final, y esas palabras resonaron como una campana terrible en el alma de Jorge. La sensación de que todo lo que había hecho daba un paso hacia la oscuridad de lo desconocido lo atormentaba. Esa noche, mientras el silencio envolvía el rancho, Jorge se sentó solo en su oficina, enfrentando lo que realmente había revelado. La lucha constante entre miedo y valentía. Había cruzado puentes hacia su crecimiento personal, pero ahora la incertidumbre lo alzaba más alto que nunca. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Logrará obtener la validez que tanto anhela o se perderá nuevamente en el laberinto de sus propias inquietudes? La respuesta podía cambiar su destino para siempre. La oscuridad de la noche parecía haberse apoderado no solo de la habitación, sino también de los pensamientos de Jorge. Cada rincón de su mente resonaba con la frase, «Necesito tiempo para pensar», como un eco persistente que profundizaba su incertidumbre. La noche se convirtió en un torbellino de emociones, cada ola más intensa que la anterior. Una parte de él sabía que debía actuar, que el tiempo no se detendría por su indecisión. Al amanecer, la luz que reflejaba en el rancho era diferente, una claridad fresca que debía traducir en acción. Sin embargo, todavía se sentía estancado, atrapado entre el deseo de seguir avanzando y el temor a fracasar nuevamente. Se quedó mirando una planta marchita en la ventana, un símbolo de lo que podría ocurrir si no se alimentaba de la nutriente correcta, la confianza. Sin perder más tiempo, decidió entrar en contacto con su amigo, aunque eso significaba someterse a una posible decepción mayor. Jorge tomó su móvil y dudó. Un mensaje simple pero cargado de significado podría abrir una puerta o cerrar una última rendija de esperanza. Finalmente escribió, «Me gustaría hablar nuevamente. Siento que hay más que compartir y aún no podemos cerrar este capítulo». Cada palabra le costó, pero más que el miedo, la necesidad de ser escuchado lo empujó a continuar. La respuesta no tardó en llegar,
y aunque breve, trajo consigo un rayo de consolidación. Hablemos mañana, por favor. Quiero entender tu visión más a fondo. La noche previa a esa reunión, Jorge se volcó en hacer un análisis detallado de su proyecto. Reunió estadísticas y testimonios, pero más que esos datos, buscaba su propósito. Esa búsqueda interna lo llevó a una inquietante realización. Su deseo de validación no provenía únicamente del éxito o del apoyo de su amigo, sino de un profundo anhelo de demostrar su transformación personal. Quería cerrar las heridas de su pasado. Despertó la siguiente mañana con una determinación renovada. La preocupación era palpable, mas el deseo de trascender hacia una nueva versión de sí mismo lo llenó de energía. Se preparó meticulosamente, revisando los puntos clave que deseaba destacar y el impacto emocional que pretendía provocar. Jamás había sido tan consciente de su narración. Cada palabra sería un reflejo no solo de su proyecto, sino de su evolución. Cuando finalmente se encontraron, el aire estaba cargado de una mezcla palpable de tensión y expectativa. Jorge se armó de valor y comenzó, no solo a presentar cifras, sino a contar su historia. Habló sobre su transformación, no como un viaje fácil, sino como una escalera repleta de escalones irregulares, algunos transitable, otros desmoronándose bajo su peso. Cada experiencia se convirtió en una lección, y cada lección, una piedra angular de su carácter. El cambio de expresiones en el rostro de su amigo conforme el relato avanzaba fue revelador. Entonces, Jorge se arriesgó a hablar no solo de estadísticas, sino de sus sueños y dudas. Ahí, en medio de esos momentos, sintió que la honestidad lo liberaba. Sabía que lo que estaba en juego era más que un simple proyecto, era su viaje de autodescubrimiento. La conversación fluyó mientras se adentraban en los matices de lo que sería una sociedad viable. Jorge, aunque aún sintiendo la presión de la incertidumbre, observaba con esperanza cómo su amigo comenzaba a reconsiderar su postura. Sin embargo, cuando terminó, la esencia de su éxito estaba en el papel que quedaba. Una decisión inminente. ¿Aceptaría su amigo la alianza, o de nuevo, tendría que regresar al laberinto del fracaso? La respuesta pendía en el aire, pesada y decisiva. Mientras Jorge abandonaba la reunión, una nueva pregunta surgía. ¿Estaba realmente preparado para afrontar las consecuencias de cualquier decisión? En su mente, el eco de la frase reverberaba mientras se cuestionaba si podría sostener su evolución personal frente a la adversidad. Enfrentar este nuevo desafío no solo determinaría el futuro del rancho, sino su verdadero valor como líder. Tendría la fortaleza para no solo lograr su sueño, sino para asumir su realidad, cualquiera que fuese. El día siguiente se deslizó lentamente ante Jorge. Cada minuto parecía una eternidad, mientras su mente se debatía entre la anticipación y la ansiedad. Decidió que la mejor manera de enfrentar la espera era ocupándose en el rancho, un lugar que le ofrecía cierta calma, pero que aún le recordaba su lucha interna y la incertidumbre de su futuro. Cada paso por los senderos de tierra polvorienta le traía un eco de decisiones pasadas, un susurro que le decía que lo que estaba en juego era más que un proyecto, era su propia esencia. Con la mente ocupada, se dedicó a revisar las instalaciones. Observaba detalladamente cada rincón, reconociendo los cambios que había impulsado. El suelo, antes desértico, ahora brillaba con nuevos brotes de vegetación. Un símbolo de que su dedicación estaba dando frutos, aunque no siempre de manera inmediata. En este esfuerzo, encontró un nuevo propósito. El rancho no solo era un negocio, sino un reflejo de su vida y su lucha por cambiar. Mientras trabajaba, su mirada se centró en un punto específico. Un viejo pozo que había dejado de funcionar. Había sido una fuente de vida, un lugar de encuentro y esperanza. Sin embargo, con el tiempo había quedado en desuso. Entonces, una idea se formó en su mente. ¿Podría restaurar ese pozo? ¿Podría convertirlo en un símbolo de su propia reconversión? La decisión de revivirlo se convirtió en un anhelo que iría mucho más allá de lo físico.
era una metáfora de su deseo de reafirmar su capacidad de afrontar desafíos. Con renovada determinación, Jorge se dispuso a hacer un plan. Esto no implicaba únicamente esfuerzos mecánicos, sino una evaluación profunda de los recursos necesarios, apoyo financiero, conocimientos técnicos, y un equipo que compartiera su visión. La idea de reunir un grupo comprometido lo empoderaba. Estaba comenzando a entender que la colaboración era la clave para el progreso. Algo en su interior se iluminó ante la posibilidad de abrirse más a otros, de compartir su carga. Sin embargo, a medida que la imagen del pozo se hacía más clara, el miedo se cernía sobre él nuevamente. ¿Qué pasaría si el proyecto fallara? ¿Y si no lograba captar la atención de su amigo nuevamente? Era un dilema que lo asediaba. El deseo de avanzar frente a la inseguridad de lo desconocido. Tenía que enfrentar, una vez más, sus propias limitaciones y comprender que el rechazo podría ser un resultado real. La noche lo encontró de nuevo sumido en pensamientos. Ya no sentía la tormenta entre sus emociones, sino un cambio de marea sutil. Preparar su próxima reunión no solo implicaba hablar de números o planes. Ahora se trataba de mostrar cómo su propio cambio interno podía influenciar el futuro del rancho, y potencialmente, de otros. Jorge sabía que debía abrir su corazón, dejar que su vulnerabilidad fuera parte de la exposición. Era hora de demostrar que un fracaso no definía su valía. Finalmente, el día de la reunión llegó. Con la mente enfocada y el corazón abierto, se sentó frente a su amigo, listo para presentar no solo una propuesta de negocios, sino una invitación a ser parte de una transformación más profunda. La dedicación que había puesto en la restauración del pozo simbolizaba su compromiso con el cambio, y su voz resonaba con una convicción renovada. Lo que no sabía era que su amigo había estado lidiando con sus propias inseguridades, así que cuando abordó el tema de la colaboración, el aire se volvió tenso. Como un juego de ajedrez, cada palabra lanzada era un movimiento calculado. Jorge sabía que la respuesta de su amigo podría ser definitiva, un giro que marcaría una nueva dirección para ambos. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estás dispuesto a unirte a mí en este nuevo camino, a arriesgarte a lo desconocido? En ese instante, la conversación se tornó crucial, y Jorge se dio cuenta de que estaba a punto de dar otro paso significativo en su viaje de autodescubrimiento. Un clic en su mente le impulsó a darse cuenta de que esto no se trataba solo de negocios, sino de un proceso de sanación para ambos. Las sombras de su pasado se estaban disipando, pero la incertidumbre seguía acechando en las sombras, esperando hacer su movimiento. Sería capaz de resistir esa presión y seguir adelante, sin importar la respuesta que recibiera. La respuesta de su amigo llegó como un eco distante, resonando en la mente de Jorge mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Un sí, pero cargado de dudas. La colaboración que tanto anhelaba se materializaba, aunque no de la forma que había imaginado. La inseguridad de su amigo reflejaba la propia. Ambos enfrentaban el abismo de lo desconocido. Esa conexión, aunque fugaz, les proporcionó una oportunidad. Jorge entendió que, más que una simple asociación, era un vínculo para enfrentar sus miedos compartidos. Con este nuevo acuerdo, se sintió empoderado, pero también abrumado. La tarea de restaurar el pozo no solo iría de la mano de restaurar lo físico, sería un viaje de introspección y entendimiento mutuo. Comenzó a articular un plan más detallado, no solo para abordar la rehabilitación del pozo, sino también para consolidar su propia identidad profesional. Sabía que debía formarse aún más, adquirir conocimientos técnicos que lo hicieran un líder en este propósito. Días después, se inscribió en un curso de gestión de proyectos agrícolas. La idea de aprender nuevas habilidades lo emocionaba y, a la vez, le despertaba viejas inseguridades. Durante una de las sesiones, se sintió abrumado por el contraste entre sus compañeros, muchos de los cuales parecían hablar con seguridad,
sobre conceptos que él apenas empezaba a entender. Sin embargo, fue en ese mismo ambiente donde encontró a otros como él, personas deseosas de asumir riesgos, enfrentar sus propios demonios y aprender a transformar sus visiones en realidades. Ahora, en sus horas de estudio, comenzó a descubrir un nuevo amor por la agricultura sostenible. En una ocasión, al escuchar sobre la importancia de conservar el agua, se le iluminó la mente. El mismo pozo que deseaba restaurar podía servir como referente no solo para su rancho, sino para la comunidad. Este aspecto social añadía una dimensión inesperada a su proyecto. Poco a poco, comenzó a entender cuál era su verdadero propósito. No solo quería revivir el pozo, sino también convertirse en un catalizador de cambio. Esa idea lo mantenía despierto durante la noche, ideando maneras de hacer que su rancho no solo fuese un negocio rentable, sino también un ejemplo de resiliencia. Dolores de cabeza y noches sin dormir van acompañando su camino. La ansiedad por la posible falta de resultados comienza a pesarlo, sintiendo que la presión externa e interna hace eco en sus decisiones. Jorge reflexionó sobre la relación con su amigo. A pesar de que habían acordado colaborar, sentía que no podía cargar sobre sus hombros las inseguridades de ambos. Debería aprender a comunicar sus necesidades sin temor al juicio. Si su visión y dedicación eran tan fuertes, podría liderar el camino. Sin embargo, cada paso le parecía cada vez más hondo, más pesado. Mientras tanto, el día de la primera reunión de trabajo del equipo se acercaba. Jorge se encontraba entre la tentación de compartir sus descubrimientos, y aún la duda de si tenía la autoridad para hacerlo. En su interior, la voz de la autocrítica resonaba, preguntándole si estaba listo para ser un líder, y si se valía más por lo que parecía que por lo que en realidad podía alcanzar. Ese día, con la mirada firme y el corazón cargado de esperanza y miedo, Jorge se dirigió al lugar de la reunión. Al entrar, se encontró rodeado por rostros ansiosos por comenzar. En ese instante, su mente se llenó de preguntas, y la expectativa se convirtió en un nudo en el estómago. Un nuevo ciclo se asomaba, lleno de desafíos, pero más profundo que el temor. Un impulso de valentía empezaba a despertar. Fue en ese momento que decidió alzar la voz, no solo como un proyecto empresarial, sino con una visión que podía mover corazones y mentes. La pregunta era, ¿sería capaz de dejar atrás sus temores y tomar las riendas del cambio que deseaba ver? El reto lo acechaba mientras se sentaba al frente de su creciente equipo, reflexionando en silencio. Con el corazón en alto, comenzó a hablar. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con un nuevo propósito. Pero, ¿su mensaje sería suficiente para trascender sus propios límites? ¿O se sumiría de nuevo en la sombra de sus inseguridades? La mañana en que Jorge vio el sol elevarse entre las montañas comenzó como cualquier otra, pero una nueva claridad iluminaba su mente. Había pasado semanas lidiando con la presión, la ansiedad y la espera. Hoy, estaba decidido a solidificar no solo su proyecto, sino su lugar como líder de su propio destino. La restauración del pozo no era simplemente una tarea, era su medio para afirmar que había aprendido a superar la duda, el desprecio, y construir desde la adversidad. Al llegar al rancho, la idea de unidad brotaba en su interior. Su amigo, aunque lleno de inseguridades, había decidido dar un paso hacia adelante. Juntos, se habían comprometido a restablecer el pozo, algo que representaba muchas cosas. Un símbolo de renovación, un lazo entre ellos, y una oportunidad para avanzar. La conexión entre sus vidas se volvía más fuerte. Jorge se reunió con los jóvenes agricultores y con su amigo, comenzando la jornada con una preparación metódica para la restauración del pozo. Hubo risas, debates e incluso dudas, pero cada momento se sentía como un eslabón en una cadena de crecimiento colectivo. Al final del día, el trabajo conjunto fue celebrado con una pequeña comida. Las miradas de satisfacción y camaradería ocupaban el lugar del temor. Con el tiempo,
A medida que el pozo comenzaba a tomar forma, Jorge se sentía más fuerte, menos vulnerable. La transformación personal ya no estaba centrada en la búsqueda de validación. Su foco se había desplazado hacia el impacto real que sus acciones tenían en la comunidad, su familia y, por supuesto, en sí mismo. Cada ladrillo colocado en el pozo era un recordatorio de que había labrado su propio camino hacia la superación. Al poco tiempo, el pozo fue reinaugurado. Invitó a todos los agricultores, amigos y familiares a vislumbrar el fruto de su trabajo. Uno a uno, los rostros se iluminaron al ver el agua brotar con fuerza, un símbolo de vida y esperanza renovada. Jorge pronunció un discurso, esta vez con confianza. Esto es solo el comienzo. No solo hemos restaurado un pozo, hemos revitalizado nuestra capacidad de soñar y trabajar juntos. Sus palabras resonaron en el aire con un nuevo vigor, liberando al joven ingeniero de los ecos de inseguridad que lo habían perseguido en su vida. En la siguiente semana, un grupo de agricultores se acercó a él con propuestas sobre cómo podían trabajar juntos. Les mostró su progreso, sus ideas, y más importante aún, su crecimiento como líder. Las viejas burlas se desvanecieron. Aquellos que alguna vez dudaron de su procedencia, ahora expresaban admiración, y lo más importante, estaban dispuestos a aprender de él. Jorge había demostrado que su historia no era un obstáculo, sino el combustible que lo había llevado a conquistar su futuro, convertir el rancho en un lugar donde la tradición y la innovación coexisten. Marcó la consolidación de su liderazgo. La confianza que había forjado en sí mismo y con su comunidad iluminó su camino hacia un futuro donde se sentía, por fin, en control. Las ofertas de los inversionistas, antes una amenaza, ahora se convirtieron en oportunidades que podía evaluar con criterio e integridad. Tiempo después, durante una reunión formal con su amigo y otros inversionistas, Jorge presentó un modelo de negocio que no solo incluía el rancho, sino un plan de formación para nuevos agricultores en técnicas sostenibles. En ese espacio, se sintió equilibrado. Había dejado atrás la sombra del desprecio y se paraba firme, respaldado por su comunidad. Al salir de la reunión, su amigo lo felicitó por su audacia. «¿Sabías que eres un líder natural?», le dijo, y esas palabras lo llenaron de orgullo. Jorge, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde su identidad no solo era validada, sino celebrada, mientras admiraba el atardecer desde lo alto de una pequeña colina cerca del rancho. Reflexionó sobre cómo su viaje había transformado no solo su vida, sino la de tantas personas a su alrededor. La sombra del pasado ya no lo limitaba, sino que le brindaba la fortaleza necesaria para ser quien realmente era. Con una nueva confianza y un propósito renovado, Jorge sabía que había conquistado su camino, y esta era solo la primera de muchas victorias en su vida. Ahora es el momento de ser parte de este viaje increíble. No se queden atrás. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo. Su apoyo marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta inspiradora conclusión. No esperen ni un segundo más para demostrar que son verdaderos fans de historias de superación personal.